Pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias a Dios por este momento, este tiempo, esta temporada, este tiempo que es un tiempo de Dios. Amén. Hay un tiempo de Dios. Yo dije, ¿por qué está caluroso? Dije, ahí vamos a transpirar. Yo dije, no voy a transpirar, por eso que me puse. Parece que no. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la estadía, por la recepción, por el cariño, por todo lo que nos han dado los pastores, obviamente, el recibimiento, y ustedes también como iglesia, las diferentes iglesias de Valle de Bendición, las diferentes sucursales, decimos nosotros, clases, el cariño que nos han demostrado, así que les agradecemos, hermanos, los que han cooperado en todo y también los que están presentes hoy, amén. Así que yo quiero... ¿Sí? Por favor, sí. Eso, exacto. Por ahí sí, ahí estamos. Exacto. Amén, mis hermanos. Bueno, quiero compartir una palabra que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Amén, vamos a hablar del profeta Samuel y vamos a hablar una verdad. Yo lo que quiero exponer hoy día son principios bíblicos que tienen que ver con la profecía, lo profético. Y yo pensaba y reflexionaba un momento, nosotros como padres, los que somos padres, a nuestros hijos los retamos o los regañamos hasta que son ya adultos, ¿no es cierto? Esa es una parte de nuestra paternidad, ¿sí? Maternidad, paternidad, corregir al niño, retarlo, regañarlo porque hace las cosas incorrectamente, pero por otro lado hay una parte de nosotros en la cual los motivamos, ¿sí o no? En la cual los proyectamos, le decimos sigue adelante, te reto por un lado, te pego una palmada, pero por otro lado te doy el empujón para que siga adelante. Bueno, eso me dijo el Señor que hiciera hoy día. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser exhortados? Esa es la palabra. Exhortados por el Señor, pero también alentados, retados. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios le pegue una palmadita? ¿Sí? Y amén, pero el mismo Señor que le pega la palmadita lo va a lanzar hacia adelante. Amén. Entonces, la palabra del Señor, el título es cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se extravía. ¿Puede decir conmigo? Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se extravía. Nuevamente, cuando no hay revelación de la palabra de Dios, el pueblo se extravía. Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 10. Lo leemos ahí. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová, o la profecía, ¿no es cierto? Y la palabra dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba, ¿qué es lo que estaba haciendo? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, o sea, en el lugar santísimo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, dice, ¿llamó a quién? A Samuel. A mí me gusta en hebreo la palabra Samuel es Shemuel. Entonces dice, Jehová llamó a Shemuel. Y él respondió, heme aquí. Pero mire lo que pasa. Sigamos, dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, ¿qué es lo que volvió a hacer? Volvió a llamar otra vez ¿a quién? A Shemuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Seguimos. Y Samuel, miren qué interesante, y Samuel no había conocido aún a quién, a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, ¿y qué sucedió? Y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Shemuel, Shemuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Amén. Damos gracias por la palabra del Señor. Cuando no hay palabra de Dios o revelación, el pueblo se extravía. Una de las mayores o más poderosas armas que Satanás tiene contra la iglesia y contra la humanidad se llama ignorancia. Diga conmigo: ignorancia. Si Satanás tiene un arma poderosísima para atacar al pueblo de Dios, no es la brujería, no es la hechicería, no son los poderes de Satanás, no. Satanás, dice la Escritura, que ¿dónde está abajo? Nuestros pies, que Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Me entienden? Satanás no tiene poder, las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. No tienen poder. Pero sí Satanás tiene un poder que no tiene que ver con eso, que se llama ignorancia. Y la ignorancia se define, la RAE lo define como algo que nosotros desconocemos. Ignorancia no tiene que ver con falta con alfabetismo, perdón. No tiene que ver cuando la persona sabe leer o no, o sabe ciertas cosas o no. Tiene que ver con el desconocimiento de cierta área. La RAE lo define como alguien que carece de conocimiento. Eso es ignorancia. ¿Sí? Yo puedo ignorar ciertas cosas en la vida. Yo no soy médico, por lo tanto ignoro lo que es la medicina, ¿sí? Usted también, me imagino. Tampoco soy mecánico, por lo tanto yo ignoro ciertas cosas de la mecánica. No me puedo meterme a un auto y arreglarlo porque lo voy a terminar estropeando, porque no tengo conocimiento de aquellas cosas. Las ignoro, ¿sí? ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, el ser humano va por naturaleza a ignorar ciertas cosas. No lo sabemos todo, pero sí el ser humano tiene la capacidad de aprender muchas cosas. ¿Me entiende? Y la ignorancia, en cierta manera, Satanás la ha ocupado en los pueblos a lo largo de la historia para que el ser humano no progrese. Cuando hay ignorancia en los pueblos, el ser humano es imposible que progrese. La Biblia estuvo escondida durante 500 años en Europa. Se le llamó el tiempo del oscurantismo, donde la Biblia estaba escrito en latín, en griego y en hebreo, y se llamaba la Biblia de Jerónimo, la Septuaginta. 500 años bajo un sótano donde solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. Ellos tenían el conocimiento del texto, pero el pueblo no lo tenía. Europa en aquellos días, el 90%, 80% de Europa era analfabeto y también ignoraba muchas cosas, entre ellas la Biblia. Entonces los curas, ¿qué es lo que hacían? Inventaban fábulas, ¿no es cierto?, como las indulgencias, como las bulas y otras cosas más, y al pueblo lo tenían en ignorancia. De hecho, ellos decían que la persona para llegar al cielo era necesaria que comprara una tumba dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, porque estaba más cerca del cielo y cuando fuera enterrada se iba a ir directo al cielo. Ignorancia pura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esta arma la ha utilizado Satanás para atacar no solo a la humanidad, sino que a la iglesia, hay una ignorancia que se llama la ignorancia bíblica. Diga conmigo: ignorancia bíblica. Lo que acabamos de leer tiene que ver con eso. Ignorancia bíblica. Y la ignorancia bíblica tiene que ver con el desconocimiento de las Escrituras. Hoy día todos nosotros podemos leer nuestra Biblia, ¿sí o no? Está en todos los idiomas traducido. En estos días tenemos más Biblias que en cualquier época de la humanidad. Todos tenemos conocimiento del texto, todos podemos leerlo, ¿no es cierto?, y también entenderlo y comprenderlo. Pero una de las cosas que Satanás ha traído dentro de la iglesia se llama ignorancia bíblica, y él nos viene a distraer para que ese texto, esa palabra, pueda salir de nuestros ojos, no estemos con ella, no nos alimentemos de ella y no estemos leyéndola constantemente.
Por lo tanto, Satanás sabe que mientras tenga el pueblo en ignorancia bíblica, va a ganar batallas. Yo le dije al principio, Satanás no puede ganarnos. Los brujos, los hechiceros no tienen poder sobre nosotros ni contra la iglesia. Jesús lo dijo, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Me entienden? No hay nada que pueda contra la iglesia. Nada, ni nadie puede contra la iglesia. Pero Satanás sabe que la ignorancia puede llegar a destruir un ministerio, puede llegar a destruir una generación. Él lo sabe. Por lo tanto, la ignorancia bíblica tiene que ver con desconocer la palabra del Señor. Mientras más ignorancia haya en el pueblo de Dios, Satanás va a ganar las batallas. Hay consecuencias. Acá yo anoté algunas cosas. La falta de conocimiento, en su sentido más amplio, se refiere a no conocer a Dios, su carácter y sus mandamientos, su plan hacia la humanidad. La ignorancia bíblica trae como consecuencia y puede conducir a tomar decisiones erróneas, a cometer pecados sin saberlos y aún a una vida que no está alineada a la voluntad de Dios. O sea que la ignorancia bíblica nos puede llevar a cometer errores, a equivocarnos. Jesús dijo, ustedes hierran, ¿no es cierto? Erráis, ¿por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda es que Satanás va a utilizar un arma que es poderosa, que se llama ignorancia bíblica. Y le resultó hace 3000 años atrás en lo que acabamos de leer. Y le va a seguir resultando hoy día después de 3000 años. ¿Me comprende? Y por eso que el título del mensaje tiene que ver con que cuando no hay palabra de Dios o revelación el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Nos extraviamos, nos perdemos. Lo que acabamos de leer es interesante porque hay cosas y detalles que acá nosotros tenemos que anotar. Si me pueden poner el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que Elí y sus hijos, quienes tenían la obligación de enseñar la palabra de Dios al pueblo, hermano mío, los sacerdotes no solamente ofrecían el sacrificio, los sacerdotes no solamente estaban en el tabernáculo para adorar al Señor, para quemar incienso, para prender las lámparas, no solamente era su trabajo ese. El trabajo del sacerdote era enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Por eso que usted se va a encontrar que los levitas no tenían herencia, no tenían casa. Ellos vivían repartidos por los pueblos con el propósito de enseñar la Torá, la ley al pueblo de Dios, desde el más pequeño hasta el más viejo. Pero lo que acabamos de leer en el versículo 1 dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué pasaba con la palabra de Jehová en aquellos días? ¿Por qué escaseaba? ¿De quién era la culpa? Del sumo sacerdote Elí y de sus hijos. Capítulos anteriores nos encontramos con que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran unos pecadores terribles. ¿Sí? Adúlteros, se comían la ofrenda, robaban la ofrenda, hacían lo malo. Pero el gran responsable de aquello no eran los hijos, sino que era Elí. Elí era el responsable. No solamente por no llamarles la atención, sino que por no enseñarles la palabra. No en vano la palabra Torá significa instrucción. Instrucción. Pablo le dice a Timoteo, instrúyete en la palabra, capacítate en la palabra. Porque escoge hombres que sean llenos de la palabra, sabios en la palabra. Hombres de buen testimonio. Predica la palabra, la sana doctrina, porque haciendo esto tú te salvarás y también a los que te oyeren. Carencia de la palabra. Escaseaba en aquellos días. Y por causa de escasear en aquellos días, ¿qué es lo que no había? Diga conmigo profecía. Visión. El pueblo estaba extraviado. No sabía a dónde ir. Y por eso que en la primera parte yo les dije, vamos a retarlo un poco, pero
la segunda vamos a impulsarnos hacia lo que Dios quiere. Porque cuando no hay palabra del Señor y revelación en nuestras vidas diariamente, escasea la visión personal, escasea la visión familiar, escasea el propósito. Cuando no hay palabra de Dios en tu vida, escasea hacia dónde tienes que ir, dónde tengo que trabajar, si tengo que tomar este negocio o no, si tengo que dar este paso o no. Cuando en ti escasea la palabra, no hay dirección del Señor. Y esto no solamente depende del pastor o de los pastores, sino que también depende de ti. Por eso que es necesaria la palabra de Dios en nuestra vida día tras día. Dios le dijo a Josué, tenía que liderar al pueblo, llevarlo a la tierra prometida, conquistar y la tierra prometida y repartirla. Le dijo, no se aparte nunca de ti este libro, la palabra, sino que de día y de noche. ¿Qué vas a hacer? Vas a meditar en Él, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque no tengas tiempo. Vas a meditar en mi palabra, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos míos, la palabra revelada de Dios te trae visión y con frecuencia, no te lo va a traer a veces, te lo va a traer siempre. Te va a mostrar el camino. Entonces en aquellos días escaseaba la palabra. El responsable no estaba enseñando y no tenía a los sacerdotes repartidos por el pueblo. El pueblo estaba extraviado. Lo que sigue. Y aconteció que un día allí, estando acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Después dice el 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Mire, si usted analiza esto, los que han estudiado el tabernáculo, mire esa parte donde está Samuel durmiendo. ¿Podía alguien dormir en ese lugar? Ese lugar era el lugar santísimo. Dios lo tenía reservado a Samuel. Por misericordia dormía al lado del arca. No podía estar durmiendo ahí. La pregunta es, ¿quién lo dejó dormir ahí? Elí. Pero miren qué interesante. Dice que dormía en el lugar donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. ¿Qué es lo que pasó? Jehová llamó a Samuel y él respondió de aquí, hasta ahí. Entonces, nosotros entendemos que por causa de la palabra, el pueblo estaba extraviado en aquellos días. Subían a adorar, conocían las fiestas, conocían cómo adorar, pero no había palabra. Dice la Escritura que Samuel, el joven Samuel, estaba durmiendo en el lugar equivocado. El joven extraviado. Y más adelante dice que aún Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra de Dios se le había revelado. O sea, que los días que estaban viviendo ahí eran días difíciles, días complicados, donde el pueblo y la nación de Israel no sabía hacia dónde ir. El sumo sacerdote, que en aquellos días era la autoridad máxima en Israel, estaba en una condición deplorable, viejo ya, pero tampoco tenía las ganas de poder enseñar la palabra del Señor. Y por no enseñarle, por no instruir ni a sus hijos ni a Samuel, estaba viviendo las consecuencias de un tabernáculo en Silo que estaba en decadencia. Amén. Donde la gente iba a adorar, pero a la misma vez había adulterio. Donde la gente iba a adorar, pero a la misma vez había robo. Porque nadie exhortaba. Nadie decía, eso es pecado, no lo tienes que hacer, tienes que volverte a Dios. Elí no era capaz de decirle a sus hijos, déjense porque la mano de Dios va a venir sobre ustedes. Dice que le fue cosa ligera en los capítulos anteriores a Elí decirle a sus hijos, retarlo y decirle hasta cuándo van a dejar de pecar. Yo sé que a veces es fuerte, hermano, y para mí también. No crea que cuando a uno lo retan no le dicen, Vladimir, ¿ya hasta cuándo? Tiene que llegar un momento donde Dios nos exhorte, porque la profecía, dice el apóstol Pablo, que no solamente es para edificar, para enseñar, sino que también para exhortar. Y la palabra exhortación significa llamar la atención, retar, con el propósito de enderezar al pueblo de Dios para que camine en la dirección correcta.
eran días difíciles, eran días complicados. Hermanos míos, escaseaba la palabra, no había profecía ni visión con frecuencia. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia en la palabra del Señor. Pero Dios tenía un plan. Siempre Dios tiene un plan, hermano. Siempre Dios tiene un plan. Siempre Dios va a querer hacer algo o tiene un as bajo su manga. Amén. Así como estaba ya terminando un Elí, Dios estaba preparando un Samuel. Aunque él todavía no conocía a Jehová, Dios lo estaba preparando. Yo le decía a un hermano en la iglesia, mira, no importa si nuestros hijos todavía no nacen de nuevo, no importa si todavía nuestros hijos no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, pero sí importa que como Samuel están en la casa del Señor, no están en el mundo, no están afuera. A lo mejor todavía les falta, tienen que encontrarse con el Espíritu Santo, pero va a llegar el momento, tan más temprano que tarde, como les dije el otro día, donde el Señor los va a llamar y les va a decir: Samuel, 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 yo te escogí. Samuel, Samuel, yo te escogí para que seas profeta en este tiempo y para que lleves mi palabra. Amén. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Le dan un gran aplauso al Señor por los Samuel que Dios va a levantar en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a dar algunos principios con respecto a la ignorancia bíblica. Hace un tiempo atrás el Señor nos hizo entrar en un tiempo de búsqueda en la palabra. A nosotros como congregación hemos vivido tiempos difíciles y yo me di cuenta que la gente nueva que estaba llegando y los que llevaban un tiempo no tenían Biblia y utilizaban su teléfono. Está bien, pero muy diferente tener el teléfono a tener la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces el Señor me empezó a meter en un tiempo de Espíritu Santo, de decirle: tienes que llevar al pueblo a mi palabra. De la única manera que ellos cambien, de la única manera que sean transformados, va a ser a través de mi palabra. Porque aunque no la entiendan en el momento, aunque de repente encuentren difíciles de sueño, en algún momento cuando ellos estén leyendo, yo me voy a revelar a través de la palabra y voy a empezar a transformar sus vidas. Y yo recuerdo que el pastor Marcelo un día estaba allá con nosotros y me dicen: ¿qué está, pastor? Esa fue una palabra clave que yo sentí que no era del pastor Marcelo, sino que era del Espíritu Santo, porque me atravesó. Porque ese "¿en qué está, pastor?" era diciéndome el Señor: ¿en qué estás, Vladimir? ¿En qué estás, Vladimir? En lo que hablamos con respecto a la palabra. Y empezamos en un proceso de leer la palabra de Dios 10 minutos por día. Todos. Y aunque quedaran algunos atrás, 10 minutos por día. El Espíritu Santo me decía: dile que me den 10 minutos con la palabra. Solo 10 minutos quiero que me den con la palabra. Así que en eso estamos y le voy a contar más adelante lo que está pasando. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay consecuencias que vienen cuando se nos pierde la palabra. Amén. Cuando se nos pierde la palabra hay consecuencias que van a venir a nuestras vidas. Recuerdo la historia de Josías. Dice la Escritura que en los días de Josías Dios lo levanta como rey, es el sucesor de su padre. Y dice la Escritura que en aquellos días el libro se había perdido. El libro se había perdido, el libro de la ley, la palabra de Dios se había perdido. Como consecuencia, ¿en qué estaba Israel? Idolatrando, perdido totalmente, extraviado de la presencia del Señor. Josías teniendo 12, 13 años. Imagínense, hermano, 12, 13 años. El primer edicto real que levanta no es reconstruyan o boten los altares primero, aunque lo hizo después. La primera reforma de Josías, ¿saben cuál fue? Encuentren el libro. Encuentren la palabra. Y dice la Escritura que mandó a los escribas a encontrar el libro. Y encuentran el libro de Deuteronomio. Y dice la Escritura que cuando leyeron, ¿saben lo que pasó cuando lo leyeron? Generaciones atrás, sin leer el libro, sin leer la palabra, extraviados de la presencia del Señor. Cuando lo leen, dicen que tapan su rostro y se ponen a llorar delante de la presencia del Señor por todos los pecados que habían cometido y cómo estaban tan extraviados
de la palabra de Dios. Vienen las reformas de Josías, un avivamiento. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay consecuencias cuando se nos pierde la palabra. Entonces Jesús dice en Mateo 22, 29, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está ligado a la Escritura. La palabra está ligada al poder de Dios. La unción está ligada a la palabra. La palabra no está fuera de la unción. Jesús le dice: ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Erran, se equivocan. Sería todo más fácil si leyéramos la palabra día tras día, ¿sí o no? Muchos de ustedes no estarían llamando a los pastores: ¿qué hago, pastor? Amén. ¿Cómo lo hago? La palabra errar es la palabra griega planao. Y planao significa, miren, errar, engañar. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engaña. La palabra errar está asociada a la palabra que vimos al principio: ignorancia. Cuando yo ignoro algo es porque estoy errando aquello que ignoro. Y la palabra planao en griego significa errar, engañar. Significa desviar de la verdad. Significa perderse. Significa descarriarse. O sea que cuando yo me equivoco, cuando yo estoy cometiendo un error, cuando yo no estoy haciendo la palabra del Señor, las consecuencias que pueden venir son de la palabra errar, planao, engañar, desviado de la verdad. Me puedo perder, me puedo descarriarme. ¿Se entiende? La ignorancia es una de las mayores armas que el enemigo utiliza contra la iglesia. Las consecuencias pueden ser múltiples: perderme, extraviarme de la verdad. Hay alguna, y esto es lo que tenemos que entender. Satanás, dice la Escritura, que es padre de mentira. Mire, entienda esto: padre de mentira, padre de engaño, padre en hacer equivocar a los seres humanos y a los hijos de Dios. Él es el maestro de los maestros. Y va a utilizar armas que sutilmente van a entrar a la iglesia o van a entrar a nuestra vida. La única manera de nosotros derrotar aquellas armas que le levanta el enemigo. Por eso que dice Pablo que ningún arma forjada contra nosotros ha de prosperar. La única manera de contrarrestar es sacando la espada del Espíritu. Por eso que Pablo dice: y tomando toda la armadura de Dios, estén firmes. Toma la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para defenderte de los ataques y las artimañas del enemigo. No hay otra arma que pueda destruir las armas del enemigo. El fuego del enemigo se destruye con la palabra del Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo: saco de mí toda ignorancia bíblica. Saco de mí toda ignorancia de la palabra. Satanás viene a engañar. Satanás quiere desviarnos de la verdad a través de la ignorancia. Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, ¿qué es lo que van a hacer? Una de las artimañas del diablo para que el pueblo llevarlo a la ignorancia es que en aquellos días, los últimos días, va a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Pero dice que apartarán el oído de la verdad. Hermanos míos, cuando tú conoces la palabra, y esto no quiere decir que tienes que ir a un instituto bíblico, no. Yo conozco hermanos que aprendieron a leer con la Biblia. Eran analfabetos. Mi abuela aprendió a leer con la Biblia, pero ella conocía la palabra, no le metían gato por liebre, como decimos en Chile. No, hermano. Cuando tú conoces la palabra, y no tienes que ser alguien versado, inteligente, no.
Por eso que la palabra dice que el Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? ¿Para avergonzar a quién? A los sabios, a los entendidos, a los poderosos. Hoy día analizábamos ayer cuando Pedro se levanta, dice la Escritura que Cristo antes de ir a la cruz del Calvario está 40 días con ellos. Ahí en Lucas capítulo 23 creo, dice la Escritura que el Señor, ¿qué es lo que hizo con ellos? Impuso sus manos sobre los apóstoles y le abrió el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 3 años y medio no entendieron nada. Pero en 40 días, en un momento, el Señor le destapó el cerebro. Y después vemos unos días más a Pedro hablando como un rabino. Hermano, el 90% en aquellos días en Israel era analfabeto. No sabían leer. La ley era oral. Se transmitía oralmente. Solamente un 10% sabía escribir y sabía lenguas. Pero el 90% era ignorante. Pero había una cosa que ellos no ignoraban, que era la palabra de Dios. Satanás va a querer engañarnos. Y uno de sus engaños es desviarnos de la verdad. Apartarán en aquellos días, dice, el oído de la verdad. Las consecuencias pueden llevar a descarriarnos si desconocemos la Escritura. Hermanos, pueden descargarse. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algunos, muchos, en aquellos días van a apostatar de la fe, se van a rebelar contra Dios, van a dejar la palabra de lado y se van a inclinar en sus propios razonamientos, en su literatura, en sus libros, en lo que, entre comillas, Dios le ha revelado. Y van a dejar el texto de lado, van a dejar la palabra de lado. No en vano yo les decía al principio, la palabra Torah significa instrucción. ¿Instrucción para qué? Instrucción de vida, instrucción para guiar a tu familia, instrucción para guiar tu vida, instrucción para guiar a tus hijos, instrucción para guiar a la iglesia. Es instrucción de parte de Dios para que tengas una vida próspera acá en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las consecuencias de la ignorancia bíblica hacen que el pueblo se descarríe, que el pueblo se aparte de Dios. Lo que me preocupa a mí, ¿y por qué nació esto el año pasado de poder meter al pueblo en la palabra? El Señor me dijo, ¿quieres avivamiento? ¿Quieres un mover de mi espíritu? ¿Quieres que los visite? Tienen que volverse a mi palabra. Todo avivamiento, desde el antiguo pacto, les dije recién el de Josías, todo avivamiento, el que acabamos de leer, vamos a terminar y se da cuenta, vamos a terminar en un avivamiento en lo que vamos a leer. Todo avivamiento vino porque los hombres de Dios, el pueblo, se volvió ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Hermanos míos, yo sé que tenemos que orar, yo sé que tenemos que ayunar, tenemos que hacerlo, tenemos que adorar, tenemos que congregarnos. Pero primero está la palabra. El cielo y la tierra pasarán, un día dejaremos de orar. Un día ya no vas a orar más. Un día van a haber cosas que acá en la tierra no vamos a dejar de hacer, del culto que vemos acá. Pero hay algo que vamos a hacer eternamente, que es escudriñar la palabra de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, Dios me dijo, ¿quieren un avivamiento? ¿Quieren un mover? ¿Quieren una visitación del Espíritu Santo? Todo avivamiento vino porque mi pueblo se volvió a mi palabra. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Estas bendiciones seguirán. Si esto haces,
Si esto determinarás una cosa, le dijo el profeta al pueblo, y esta será firme y la harás, y esto es lo que vendrá. De cuando leemos Deuteronomio 28, si haces esta palabra, esto que está escrito en la ley, entonces dice, serás bendito en el campo, en la ciudad, será bendita tu alteza de amasar y todo lo que tienes. Pero primero, en mi palabra. ¿Por qué nace esto el año pasado? Hay una institución en Estados Unidos que se llama Barna, que es una organización que hace estadística a nivel mundial, una de las más serias del mundo. Lo que dice Barna es la Biblia para el mundo, y también es una buena estadística para el pueblo de Dios, porque ellos hicieron una estadística en Estados Unidos. ¿Cuánta ignorancia bíblica había en la iglesia? Y yo dije, bueno, un 20%, 30% por ahí. Además, Estados Unidos, centro del conocimiento, del evangelismo, de todos los movimientos de Dios. Y para mi sorpresa, ¿sabe cuánto fue? La ignorancia bíblica, un 70% de ignorancia bíblica hay en la iglesia. Y eso me atravesó el corazón. El Espíritu Santo me dijo, tienes que hacer algo, pero tienes que empezar primero por ti, por casa. Algo tiene que cambiar, porque hay una parte de la iglesia que se va tras las fábulas, que se va tras la mentira, se va tras el engaño. Gente que lo único que quiere es que le oren y que Dios haga algo como magia para poder ser transformado y cambiado, pero no quieren agarrar el texto. Se le ha perdido el libro de la casa, pero no quieren encontrarlo para encontrarse con él. Y eso es lo que está llamando Dios, a que nosotros como hijos de Dios rechacemos la ignorancia, la venzamos en el nombre de Jesús, pero cada día de nuestra vida podamos tomar el texto, podamos tomar la palabra, podamos tomar la espada de Dios y podamos vencer la ignorancia, que es el arma que el enemigo quiere destruir a la iglesia. Por eso que Dios está diciendo, moviéndote. Yo le decía a los hermanos, ¿cuánto tiempo tienes en las redes sociales? Y aquí vamos, el padre va a venir a tirar la oreja. ¿Cuánto tiempo pasan en redes sociales? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Cuántas redes sociales tienes hoy día abiertas en tu teléfono si lo revisamos? No, pero es que también tengo la Biblia, no sirve. ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuánto tiempo? No es que veo reels, veo prédicas, veo los TikTok, eso es distracción. Eso es distracción. Puedes hacerlo. No, yo no lo voy a prohibir. Puedes hacerlo. Pero no dejes de lado la palabra. Porque así como tenemos 2 horas, 3 horas para estar metidos en la palabra, no tenemos ni siquiera 10 minutos para abrir la Escritura en el día. ¿Sí o no? Amén. ¿Saben cuánto predicador predica de lo que escucha en Facebook, en YouTube? Usted lo sabe. ¿Usted sabe que hoy día la inteligencia artificial le va a hacer la pega a los predicadores? Yo lo he estado probando. Y le he estado preguntando algunas cosas y yo digo, wow, parece mi profesor del seminario, porque me responde como un profesor. Pero yo sé que no puede reemplazar la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Vienen días, hermanos, que para el mundo van a ser peligrosos, van a ser difíciles. Satanás ya tiene la próxima inyección para la iglesia y se llama ignorancia a través de la distracción de las redes sociales. Van a salir otras, pero van a ser una inyección de adormecer a la iglesia. Amén, así es. Porque la iglesia hoy día, ¿dónde está? Ahí. Me llama la atención y pastores me han dicho, pastor, trata de mandar un devocional de 3 párrafos, porque la gente no lee. Lo más corto posible. Porque la gente no lee. Y de repente veo que mi devocional es largo y dije, chuta, ¿cuántos van a leer? Manda un video corto, de 5 minutos explicando la palabra, porque si es más largo, no lo ven. Hay una urgencia y una preocupación del cielo con respecto a esta generación.
y tiene que ver netamente con la palabra de Dios. Tenemos poco tiempo con ella. Le damos tiempo a otras cosas. Si yo le digo a los hermanos, y cuando la van a agarrar, ¿qué es lo que les pasa? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si una serie, puedo estar viendo una serie 1 hora, 2 horas, y no me da sueño. Y si me da sueño, me mojo la cara, tomo algo, como algo y pasa. Pero ¿por qué cuando leo la Biblia me da sueño? Satanás sabe que si tú le empiezas a leer, va a pasar algo, que lo que le pasó a Samuel, Dios te va a empezar a revelar esa palabra y te va a querer alimentar de ella día tras día. Y ya perdió una batalla con alguien, ya no lo tiene en ignorancia, ahora lo tiene en revelación, ahora está entendiendo el propósito, está entendiendo la palabra, está entendiendo los diseños de Dios. Dios le está hablando a través de la palabra, viene la revelación, viene la visión de Dios. Dios le muestra lo que quiere hacer porque está cimentado, está arraigado en la palabra. Yo tuve que cerrar redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque me quitaba tiempo. Y cuando veo Facebook, que es lo único que tengo, lo encuentro tan aburrido, que son 3 minutos y... fome. Como dicen los jóvenes, de viejo. Lo mismo creo. Es de viejo. Hay una preocupación del cielo. Y es con la iglesia en general. Tenemos que cambiar. Queremos ver una reforma. Queremos ver un avivamiento. Queremos ver cambios. Esta es la segunda parte del mensaje. Dios se manifestará a través de su palabra en tu vida, en el ministerio, en tu casa. Primera de Samuel 3, versículo 21. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, lo conocemos, pero ahora viene lo bueno. Porque tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar. Yo le dije a los hermanos, el Espíritu Santo me dijo, dile que me den 10 minutos. Necesito solo 10 minutos. Miren qué misericordioso es el Señor, por hermano. 10 minutos no es nada. Pero yo sé que por ahí se empieza. Yo sé que por ahí se empieza. Porque esos 10 minutos el Espíritu Santo me dijo, traerán transformación. Les voy a destapar la mente. A más de alguno, a lo mejor tú piensas, me decía el Señor, que ese no lo va a leer. Pero yo lo voy a motivar, yo lo voy a llevar a la lectura. Así que yo tengo que ir primero. Y cada día yo tengo que mandarle el informe de lo que yo leí. Y a veces me dicen, pastor, el informe no lo envió. Yo soy el primero, hermano. ¿Qué dice la palabra? Hay un tiempo de ignorancia, hay un tiempo donde están todos perdidos. Pero dice, y Jehová volvió ¿a qué? Pero mire por qué aparece. Esto es avivamiento. Cuando el Señor se aparece en una ciudad, cuando el Señor se aparece en una comunidad. Porque Jehová se manifestó a Samuel, a Shemuel en Silo. ¿Cómo se manifestó? A través de un trueno, de un relámpago. ¿Cómo se manifestó? ¿A través de qué? Diga conmigo, se manifestó a través de la palabra. Diga conmigo, no hay manifestación de Dios si no es a través de la palabra. No hay poder de Dios si no es a través de la palabra. Diga conmigo, no hay milagros si no es a través de la palabra. No hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay nada si no hay palabra. No hay nada si no hay palabra. No hay prosperidad, no hay progreso, no hay llenura del Espíritu Santo si no hay palabra. Pueblo mío, te dice el Señor, vuelve a mi palabra. Pueblo mío, vuelve a mi palabra. Aleluya, den un aplauso más fuerte al Señor. Jehová se va a manifestar en valle de bendición, porque se le aparecerá el Señor por causa de la revelación de la palabra. Hambre de tu palabra, danos, Señor, hambre de tu palabra. El apóstol Pedro dijo, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y esto es lo que el Señor quiere en estos días. Dios se va a manifestar. Yo quiero ver a Dios, ¿sí?
Yo quiero un derramamiento. Yo le pido al Señor, Señor, derrama de tu espíritu. Quiero ver a mis hijos, más que sean profesionales. Yo quiero que Dios cumpla el propósito en ellos. Que sean inteligentes y todo. Pero yo los quiero ver llenos del Señor. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía 19 años. Era un joven como alguno de acá. Llevaba 3 semanas en la iglesia. Y yo lo único que hacía a través de la palabra, no la entendía, pero leía. Y de repente, Señor, dame de tu espíritu. Quiero ser bautizado. Y derramó el Señor su espíritu sobre mi vida. Yo anhelo que mis hijos sean bautizados, que los jóvenes de la iglesia sean bautizados en el Espíritu Santo. Pero no va a venir si ellos no se vuelven a la palabra. Entonces yo los estoy motivando a mi hijo. Leíste el versículo, leíste el capítulo. ¿Qué entendiste del capítulo? A veces lo leen, a veces no. Bueno, vamos, sigamos adelante. Porque la primera parte era el retar, como el padre reta al hijo. Pero en la segunda parte, ¿qué es lo que es? Animar. No lo leíste hoy día, vamos de nuevo, una y otra vez. Tenemos que crecer en esto. Tenemos que levantar los altares familiares. La palabra tiene que ser fundamental en el altar. Tiene que haber revelación, luz. Algo va a pasar, algo va a suceder. Tienen que meterse en el libro, tienen que comprarse la Biblia, no importa lo que cueste una inversión. Con esa palabra te va a ir al cielo. Lo único que se va a ir al cielo es la palabra de Dios. Vamos a dejar todo acá en la tierra, pero la palabra es la que va a subir. Tienes que amarla, abrazarla. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Oh, Brahma, Shetrama, Sobramai, y Brahma, y Etrama, Sobramai. Yo lo que veo es un tiempo de revelación, un tiempo de revelación, un tiempo de revelación. Veo un tiempo donde se empiezan a preparar, a capacitar más profundo en la palabra. Esto me dice el Espíritu Santo, más profundo, más profundo, más profundo. Y yo lo veo en un mesón, en sillas, estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Vienen días, dice el Señor, donde yo me voy a revelar a los jóvenes a través de mi palabra. Porque hay Samuel en medio de ustedes. Pero yo los tengo para el nuevo tiempo. Serán los nuevos predicadores. Escucha, iglesia, voy a levantar jóvenes predicadores. No te asustes, no te asustes. Alaba al Señor cuando los veas, porque los voy a llenar de espíritu de revelación y de sabiduría, y les voy a mostrar misterios grandes y ocultos que ellos no conocen. Van a ser los Pablos de estos días, van a ser los Pedro de estos días, van a ser los Spurgeon de estos días, hombres de la palabra, mujeres de la palabra. Oh, bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, bendito Espíritu Santo. Gente de la palabra, amantes de la palabra. Los apóstoles dijeron en un momento: no podemos seguir sirviendo las mesas, aunque este trabajo es digno, pero es para otros. Hemos descuidado la oración y la palabra. No descuiden la palabra, iglesia. No descuiden la palabra, porque va a venir un mover de Dios, pero va a ser por causa de la revelación de la palabra. Con esto termino. Valparaíso 1909 o 1906, terremoto azota la ciudad, la deja en el suelo. El 80, 90 o 95% de la gente pobre. Hace 100 años atrás, más de 100 años, pobres. Imagínate un terremoto, ¿cómo los dejó? Más pobres todavía. Estaba la iglesia de un hombre que se llamaba Willis Hoover. Y Willis Hoover dice la historia que empezó a recibir después del terremoto, viene a la reconstrucción y empieza a recibir cartas de sus amigos de Estados Unidos, los misioneros. Entre ellos uno llamado William Seymour, el avivador de la calle Azusa. Escribe cartas. Esto está sucediendo en Azusa. Hay otro, está recibiendo cartas que en Gales
El Señor está haciendo algo, un mover con un hombre llamado Evan Roberts. Y también está oyendo que en un orfanato de niños en la India, Dios está derramando de su espíritu. En un orfanato de niños. Willie Hoover dice que no quiere quedar atrás. Imagínense la historia, todo derrumbado, reconstruyendo la ciudad, la iglesia. Y empiezan a leer nuevamente el libro de los Hechos. Y quizás lo habían leído muchas veces, pero esta vez era diferente. Porque cuando están leyendo Hechos capítulo 2, se levanta un hermano en medio de las bancas y dice: ¿qué puede impedir que nosotros podamos vivir este derramamiento hoy? Y Willie Hoover le dijo: el único que puede impedir somos nosotros. Los únicos. Porque el Señor quiere derramarlo de nuevo. Empezaron a estudiar el libro de los Hechos. Y eso nos llevó al cuarto de oración. Pasaron 3 años. Por primera vez en Chile y en Latinoamérica, el Señor derramaba el fuego del Espíritu Santo sobre una generación que era pobre, que venía un terremoto, pero eran felices porque habían recibido el bautismo del Espíritu. Cuando uno lee la historia del pentecostalismo en Chile, te das cuenta de los milagros. Hoy día nosotros nos asombramos de ciertos milagros, hermanos. Los niños eran llevados al cielo, eran transportados al cielo. Contaban testimonios que eran quizás a lo mejor alucinantes para algunos, para otros ciencia ficción. Pero cuando tú lees esa historia, tú dices: ¡wow, Dios! Esto también lo tiene reservado para nosotros. Los niños hablaban en idiomas. Imagínate, gente ignorante, el bautismo derramado sobre toda la iglesia, una iglesia de 500 personas, todos hablando en lengua, pero además hablaban idiomas que ellos no conocían. Y como Valparaíso era el puerto principal de América Latina en esos días, llegaban barcos rusos, llegaban barcos de Inglaterra, gente que no sabía español. Y dice la historia que iban pasando por fuera de la iglesia y el fuego ardía en la iglesia y los niños hablaban en ruso, hablaban en africano, el idioma que sea, le hablaban de las maravillas de Dios. Los marinos mercantes que pasaban por fuera, dice la historia, que ellos venían arrepentidos al altar a pedir perdón al Señor por sus pecados. Cosas extraordinarias, milagros extraordinarios. En los hospitales en Viña del Mar, Valparaíso, estaba lleno de gente moribunda. Le decían a los enfermos: llévenlo a la iglesia del reverendo Hoover, porque allá se va a sanar. ¿Me entiende? Vivimos un avivamiento extraordinario donde el país fue evangelizado y donde ese evangelismo salió fuera de la nación. ¿Por causa de qué vino? Por causa de la palabra y su revelación. Lo que quiere Dios en estos días es que nos volvamos. Yo no sé si 10 minutos diarios, tú lo sabes, pero de que te tienes que volver a la palabra, tienes que volverte a ella. Tienes que hacer un hábito. Quita toda distracción, quita todo lo que te distrae. Si es necesario eliminar las redes sociales, yo lo hice. Hazlo si te distrae. Si la quieres dejar, hazlo, pero dale el tiempo a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso yo le dije delante, si nosotros conociéramos más la palabra, no llamaríamos a los pastores para preguntarles cosas básicas que debiéramos saber en la palabra. ¿Quiere que Dios le revele sus secretos? ¿Sí? Yo quiero. ¿Cuántos quieren que Dios les revele sus secretos? La palabra. Tienes que ir ahí y te mostraré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no han subido al corazón de hombre. Cosas que la mente humana no puede entender. Dios te las va a revelar. Abraza tu palabra, ámala, ama tu Biblia. Escríbela, ráyala, subráyala. Ámala todos los días de tu vida. Esto es lo que Dios quiere. El Señor se volverá a aparecer por causa de la palabra. Póngase de pie, por favor.
Diga conmigo, el Señor se volverá a aparecer en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi congregación. Dios se volverá a aparecer en nuestras vidas, en nuestras familias, por causa de la palabra. Yo me comprometo, diga conmigo, yo me comprometo a leer tu palabra día tras día. Y te pido, Señor, que me abras el entendimiento, que me des espíritu de revelación y de sabiduría, y que me muestres, oh Dios, tus misterios, los misterios ocultos, las cosas ocultas que tú tienes para mi vida. Úsame, Señor, a través de tu palabra. Úsame, Señor, para hablarle a otros de tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Ayúdame, Señor, a que tu palabra esté metida en mi corazón, esté penetrada en mi corazón. Ayúdame, Señor, a vestirme de tu palabra y que ella esté abundante en mi vida cada día. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un gran amén. Y amén. Levántele un gran aplauso a la iglesia de Reyes. Y señores, señores, dígale, Señor, voy a amar tu palabra. Levante su Biblia si la tiene ahí. Dígale, me voy a vestir, la voy a comer todos los días. Voy a amar tu palabra, un grito de júbilo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Síguele un fuerte aplauso al Rey. Damos gracias a Dios por la vida del pastor allí que nos ha traído esta revelación hoy día. ¿Cuántos creen que todo va a cambiar? ¿Amén? Ya nos dio la instrucción el Señor. Leamos la palabra y busquemos ese avivamiento del Señor. Amén. Que Dios nos ministre más esta enseñanza, y ahora nos queda profundizar en nuestro hogar. Tomarnos esos 10 minutos y leer las Escrituras. Amén. Vamos a tomar asiento unos minutos, ya nos estamos yendo, y antes de orar por todas las peticiones tenemos que abrir las ventanas de los cielos. Le vamos a pedir al Señor ser libre de una de las más grandes estafas que el infierno ha hecho. Porque una de las cosas que dice la Escritura, yo ayer lo compartía, me ha ministrado el Señor, y creo que va a ser una serie de mensajes que vamos a tener, donde Dios nos hablaba sobre la estafa del infierno. Dice que la multitud de contrataciones Satanás fue hallado falto. O sea que había maldición allí en lo que él estaba haciendo. Y la gente